y sigo declarando que el Señor me ha dado el privilegio de diezmador. Bienvenido, Pastor Omar. Ven, todavía da tiempo para que vengas con tu esposa. Hay como una resistencia a hacerlo y cuesta. Pero ya una vez adquirido el hábito y viendo cómo Dios prospera, ya se hace mucho más fácil la cosa. Así que yo le invito a usted para que empiece. Y si ya empezó, siga, no desmaye. Esta noche empezamos con el capítulo 2 de Apocalipsis y vamos a empezar a ver lo que son las iglesias de Asia. Lógicamente, las 7 iglesias es el prototipo o antitipo de las iglesias que actualmente están en el mundo. O sea, en estas 7 iglesias podemos encontrar el perfil de cómo está la iglesia en todo el mundo. Cada una de ellas tiene un pedazo de nosotros. O sea, nosotros tenemos que vernos reflejados en una de las 7 iglesias. Lo irónico es que Dios, cuando le manda a Juan que le escriba a los pastores y a las iglesias que vamos a estudiar, siempre tiene algo que señalarles. Y hace unos domingos atrás yo me preguntaba con alguien en la oficina, ¿cuándo Dios nos va a decir que estamos bien? ¿Cuándo? Lógicamente, nunca, ¿verdad? Esto porque hay un mal concepto en mucha gente cristiana que se cansan de recibir exhortación, se cansan de ser enseñados y exhortados, y entonces han esgrimido el argumento, por ejemplo, es que ahí siempre le tiran a uno, ¿verdad? Esa es la frase que normalmente se levanta la banderita, es que ahí siempre le tiran. Ese lógicamente es un vulgarismo para decir siempre nos corrigen. Pero ¿cuándo va la palabra? No yo. ¿Cuándo va la palabra a alabarnos totalmente? Nunca. Porque siempre van a haber áreas que necesiten corrección. Y una de las muestras del amor de Dios es corregirnos, es instruirnos. Se sabe perfectamente que cuando alguien ama a otra persona, lo primero que tiene que brotar como fruto de ese amor es mejorarlo, no dejarlo igual. Es mejorar sus áreas, mejorar su vida, su perfil. Y eso es lo que hace Jesús con nosotros. Nos convertimos a Cristo, venimos con aristas de Egipto, con vicios, con malas crianzas, con ídolos, con un montón de cosas, y Él, después de darnos la salvación, su siguiente trabajo es, que dice la Biblia, perfeccionarnos. Eso es lo que muchos no han logrado entender. Y lamentablemente, y tengo que decirlo con mucha pena, la iglesia no se ha ocupado en perfeccionar a los santos. Los ha dejado exactamente igual que como llegaron, solo que ahora son salvos, pero no los perfecciona. Entonces tenemos a una iglesia con la que vamos a ver, la de Éfeso, que tiene faltas muy marcadas.
Y nosotros podemos estar en algún punto dentro de este concepto. Empecemos con esto. Dice el verso 1: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Éfeso es una de las ciudades cosmopolitas de este tiempo. Hoy Éfeso sigue siendo un puerto, pero en aquel tiempo tenía algunas cosas. Era una iglesia más o menos ortodoxa, o sea que tenía una doctrina muy pura. Sin embargo, en esta iglesia, como relente de la ciudad donde estaba, predominaba el culto a Diana, porque cada uno de los que se convertían a Cristo introducía una parte del culto a Diana. Ya empezamos a ver que esta iglesia tenía una dualidad de moral, una doble moral. Aceptaban a Jesús como su Señor y Salvador, pero mantenían siempre en sus corazones el culto a Diana. Usted sabe que Diana era la diosa mayor, ahí estaba el templo mayor, era el orgullo de la ciudad. Era la iglesia madre que estaba en Asia, o sea que de aquí se desprendieron las demás iglesias. En consecuencia, era una iglesia muy famosa, pero también muy orgullosa. Decir vamos a la iglesia de Éfeso era decir vamos a la central, como hoy. Término que yo no acepto con mis hermanos pastores, para evitar este síntoma de orgullo. Porque al decir la central, en este tiempo era la iglesia de Éfeso. Ahí estaba la central. Ahí le voy a explicar por qué. Entonces, de aquí se partieron otras iglesias. No dividieron, sino de aquí dieron a luz. Por eso se llama la iglesia madre. Era muy famosa, pero por lo consiguiente muy orgullosa. Como era la iglesia más grande de Asia, era muy rica, pero también eran muy licenciosos, eran muy viciosos, tenían unos vicios horribles. Eso lo vemos cuando Pablo habla a los corintios y les dice en su epístola que ellos eran muy ricos en dones. ¿Usted se recuerda de eso? Pablo corrige a esta iglesia porque tenían tanto dinero, tantos dones, pero eran muy carnales. Esta es la iglesia. Ahora, ¿por qué fueron la iglesia central? Porque ahí vivieron Pablo, Timoteo, Juan, Aquila y Priscila. ¿Se recuerda de Apolos? Cuando llegó a predicar a Éfeso, Aquila y Priscila se lo llevaron a su casa para corregirlo. O sea, mantenían una doctrina muy, muy pura, pero al mismo tiempo eso les daba a ellos cierto matiz de orgullo. Entonces, aquí podemos ver ya algún rasgo de las iglesias de hoy, orgullosas, presumen de sus templos, de su doctrina o de sus dones. Quizá por eso el Señor permite a veces que la iglesia mantenga cierto perfil bajo financieramente. Porque ¿para qué orar si tenemos suficiente dinero? Porque, Pastor Rogelio, ¿cuál es nuestra angustia de cada mes? Las finanzas. Porque le voy a decir una cosa, Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que a ellos como familia no les falta nada. El problema financiero siempre va a estar con el compromiso de la iglesia. Es ahí donde aprieta el zapato. O sea, nosotros como familia tenemos lo suficiente para salir adelante con nuestros gastos. Pero donde duele el estómago y donde aflige y preocupa, por lo menos al pastor, es el templo, la iglesia. Y es donde uno entra en confusión. ¿Cómo es que aquí no me falta nada y la iglesia sí? ¿Verdad? Vamos a verlo por qué. Porque la iglesia no es propiedad del pastor. Pero los miembros pueden llegar a cierto nivel de orgullo de decir, él es el pastor, es el responsable. Y dejan de cumplir
su obligación. Entonces sigue diciendo la carta, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Ya vimos en el primer capítulo quiénes son las 7 estrellas. Son los 7 pastores. El que anda entre los 7 candeleros de oro. ¿Quiénes son los candeleros? ¿Quiénes son los candeleros? Diga, somos nosotros. El Señor se anda por ahí. Por eso venir a la iglesia, voy a componer el término, venir a la congregación, tiene que tener mucho cuidado. Tiene que tener mucho cuidado. ¿A qué viene? ¿Cómo viene? ¿De dónde viene? ¿Qué hace cuando viene? Si viene por costumbre, a nosotros nos puede engañar, porque lo vemos. Pero dice que el que camina, el que se pasea entre los 7 candeleros, el que se pasea ahí, viendo corazones, viendo intenciones, pesando las intenciones del corazón. Así que esto no es juego, esto es muy delicado. Si usted viene por obligación, si usted viene por compromiso, si usted viene a pasar el tiempo, porque a las 8 sale su esposo o su esposa del hospital y mientras tanto voy a ir a meterme ahí, usted está cometiendo un grave error y puede estar pecando contra Dios. Verso 2, yo conozco tus obras, ve a esta iglesia, tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta iglesia era tan fina en su doctrina que aún a los falsos apóstoles los confrontaban. Verso 10, tienes perseverancia, o sea, se mantenían unidos y en el culto. Y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Sufrieron persecución, sufrieron ataques, pero no desmayaron. Pero no desmayaron, óigalo bien, de congregarse. No desmayaron de venir a la iglesia. No desmayaron de estar. El problema era, ¿para qué llegaban a la iglesia? Y entonces el Señor, en el verso 4, aclara, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Y eso es un síntoma malísimo, porque si algo corrige el Señor inmediatamente, es cuando nosotros perdemos el primer amor. El primer amor es aquel que tuvimos en el barrio Belén, cuando todos éramos un solo pensamiento. La generación que ya se nos fue y que íbamos, hermanos, como un solo cuerpo, como un solo corazón. No había counter en aquel tiempo, no había mostrador, no habían, ¿qué le dijera yo? Tantos anuncios repetitivos. Había un flujo, había un deseo interno por dar. Adelita es un testimonio, Marielos, todas ellas de las fundadoras y otras personas. Construíamos, hermano, sin necesidad de estar haciendo ni poniendo anuncios. El primer amor. El primer amor cuando estaban empezando los ministerios, todo mundo daba. Y aquí voy a señalar algo que tengo que hacerlo como pastor. Nadie se quejaba por dar. Nadie esperaba que los demás dieran. Yo doy. ¿Cuánto falta? Yo lo pongo. No había aquella excusa de que, ¿y qué hacemos con esto? Porque brotaba del corazón. Y eso es un síntoma de primer amor. El problema es que poco a poco esta iglesia, hablo de los efesios, no de Visión de Fe. El problema de esta iglesia o de esta gente es que se fue cansando poco a poco. Se fue cansando. Y entonces tenemos un problema, un síndrome. Y es lo que yo he visto del por qué
Cuando uno se hace más viejo, con todo el respeto de la expresión, no estoy hablando peyorativamente, sino que cuando uno se hace más viejo en algún lugar, empieza a acomodarse, empieza a perder aquel fuego, aquella pasión, aquel ímpetu, empieza a perder aquello que se llama la sangre joven, los retos. Por ejemplo, en el barrio Belén, siendo tan pocos, tuvimos el mejor equipo de sonido de aquel tiempo. El mejor equipo de sonido. No se podía descomponer algo porque el grupo lo mandaba a arreglar. Invertían en su ministerio. ¿Ve? Todos, cada quien en su área. Gloria a Dios, todavía hay relentes. Por eso en esta congregación no hay partidas para los ministerios. El diaconado quiere escobas, cómprenlas. Necesitan detergente, cómprenlo. La iglesia no les da ni un centavo. Así nació esta base. ¿Para qué? Porque si vamos a estar en el primer amor, ese primer amor tiene que tardar 40, 50, 60 años. Eso fue lo que no pasó aquí. Al poco tiempo se les enfrió el amor. Y el amor se muestra de una sola manera, dar. De tal manera amó Dios que dio. Me recuerdo aún nuestra etapa en la universidad. Le dábamos un cheque quincenal a las ancianas de la iglesia, a las viudas. ¿Alguien recibió en algún tiempo? Levanta la mano. ¿Sí? Yo me recuerdo que yo manejaba las finanzas en colones y cada fin de mes le hacía un cheque, uno para fulana, sutana, mengana. La iglesia tiene obligación de sostenerlas. Ahí me lo ordena, pero dejamos de hacerlo. ¿Por qué? Ya no pudimos hacerlo. ¿Por qué? Porque el pueblo ya no dio. ¿Será que el dinero abundaba más cuando eran colones o es lo mismo? ¿Qué dice usted? Es lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se depreció la moneda o se depreció el amor? El amor. Nos acomodamos. Empezamos a compararnos con otros. Oiga frases como esta: es que aquí no crecen. Y no somos un club de membresías, hermano. Somos el cuerpo de Cristo. Es que aquí es así tan legalistas. Es que aquí no venimos a jugar fútbol ni a ver obras de teatro. Aquí venimos a adorar a Dios. Y Él ordena cómo. Entonces esta iglesia le dice: Señor, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿De dónde cayó esta iglesia? Del primer amor. Y arrepiéntete. ¿Y qué sigue diciendo? Ahí tiene usted su Biblia. Porque ahora ya no lo vamos a poner aquí, porque ya nadie trae Biblia. Y haz las obras que hiciste al principio. ¿Ve? Mire, hay congregaciones, como yo tengo el privilegio de predicar en muchas congregaciones fuera de nuestra visión. Hay congregaciones que en cada silla ponen una Biblia. Han mal enseñado a la gente a no comprar su Biblia. La iglesia se las da. Entonces vamos a tener que ir haciendo algunos cambios, porque por ser buena gente podemos estar incentivando la pereza espiritual, y eso no es correcto. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. O sea, no son amenazas humanas, son amenazas celestiales. Es una carta que el Señor le está diciendo a Juan que se la lleve a la iglesia de Éfeso, que se la lleve a alguna iglesia del Salvador por aquello de las dudas.
Por eso insisto, leer estas cosas, estudiar la Biblia, libro por libro, no puedo quitarme y pasarme este capítulo, ni el libro de Juan, ni Apocalipsis, porque entonces yo sería un falso maestro de la palabra. Ahora, ¿cómo hago para que esto no me golpee? Exactamente como empezamos hace 17 años, seguimos 17 años después, pero algunos ya se nos enfriaron, y entonces, hermano, aquí hay un problema. Quitaré tu candelero, no dice quitaré la estrella, quitaré tu candelero. El Señor es capaz de cerrar una iglesia cuando ésta se vuelve estéril, cuando se vuelve cómoda. En ningún momento el Señor nos ha dicho que debemos ser felices en la tierra, nunca. Vamos a ser felices cuando lleguemos al cielo. Nuestra felicidad debe estar fincada, o sea, nuestra búsqueda de felicidad debe estar fincada en llegar a la meta. Aquí lo que Dios quiere que estemos es que estemos contentos, no felices. Contentos es una cosa y felices es otra. Pero la iglesia ha cambiado los términos y quiere que la gente esté feliz y no enseña esto. Por eso es inexplicable que una congregación que empezó siendo rica en obras termine pobre. Entonces repito lo que estaba diciendo. ¿Por qué cuando ya somos viejos nos volvemos amargados, aburridos, fríos, estériles? Cuando debiera ser lo contrario. A mayor edad, más sabiduría, más riqueza. ¿Dónde está, por ejemplo, el axioma de que los padres atesoran para los hijos? ¿Dónde está eso? No está. Por eso hemos ido aprendiendo con mi esposa que hay un error en que los padres educan a sus hijos para que ellos los sostengan. Y eso es un craso error. Porque es el padre el que provee para sus hijos y para los hijos de sus hijos. Te estoy educando para que me mantengas. Está equivocado, papá o mamá. Usted no está educando para eso. Usted está educando para cumplir un deber, una obligación. Ahora, que su hijo tiene que honrarlo por mandamiento de Dios, esa es otra cosa. ¿Ve? A mí me conviene, mi esposa me dijo hoy que estaba platicando, a mí me conviene honrar a mi padre. Y a mí me conviene honrar a mi mamá. Me conviene, por eso la llamo. Y aquí quiero enseñarle algo que aprendí. Mamá, no le pregunte a su hijo cómo está. Es su hijo quien tiene que preguntarle a usted, ¿cómo amaneciste, mamá? Porque es el hijo quien tiene que honrar a los padres, no el padre al hijo. Es el hijo quien tiene que preguntarle a mamá, ¿necesitas algo? ¿Puedo hacer algo por ti? Porque tú ya hiciste suficiente por mí. Me diste vida, me mantuviste, me diste estudios. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, mami? Pero eso no lo enseñamos. Porque queremos ser más buenos que Dios. Y hemos arruinado totalmente. Es lo mismo que Dios hace por nosotros. Dios espera que yo como su hijo llegue todas las mañanas y le pregunte, Señor, ¿puedo hacer algo por ti hoy? Porque Dios ya lo hizo, ya mandó a su hijo a morir por mí. Y junto con Cristo, dice la Biblia, me dio todo. Ahora, ¿qué le voy a dar yo a Él? Pero como tenemos el paradigma humano de que es mamá, ¿qué te falta, mija? Voy a ir al súper. Error. Es la hija quien tiene que preguntarle, mami, ¿puedo hacer algo por ti? Sí,
Ya que vas a la universidad, ya que vas al colegio, hazme el favor, cuando vengas, aquí está mi lista de súper, ¿me traes esto? Pero, lógicamente, para hacer eso, nos tenemos que volver pingüinos, porque humanos, se nos enfría el amor, porque a los hijos se los ponemos todo en bandeja, y Dios no nos pone todo en bandeja. Aquí está la exhortación. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Yo no me voy a arrepentir, eres tú. Y haz las obras, tú las vas a hacer, no yo, que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Y como para pasar así la manita por el hombro, le dice en el verso 6, sin embargo tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está ¿dónde? En medio del paraíso de Dios. Quiere decir que está hablando en el cielo, no en Génesis. Ese árbol ya lo profanaron, es allá. ¿Quiere usted llegar allá a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios? Si la Biblia no hubiera puesto en el paraíso de Dios, hubiéramos creído que era en el paraíso, en el Gan Edén, como se llama. No, estamos hablando en el paraíso de Dios, no en el paraíso que le dio a Adán. Entonces esta iglesia, hermanos, tiene un carácter muy singular, rica, es una iglesia poderosa, grande, numerosa, pero que se convirtió en una iglesia en donde el orgullo doctrinal no la levantó, sino ellos se levantaron mucho y olvidaron sus primeras obras, olvidaron su primer amor. Y si algo no le gusta al Señor, es que olvidemos el primer amor. Estas iglesias estaban en tan diferentes estados de pureza de doctrina y poder de la piedad de Cristo, que dice el comentarista, bien vale la pena estudiarlas para conocer nosotros en qué estamos fallando. La iglesia de Éfeso es elogiada por la diligencia en el deber. Oiga esto, Cristo lleva la cuenta de cada hora de trabajo que sus siervos hacen para Él. Y su trabajo en el Señor no será en vano. Esto es para aquellos trabajólicos que trabajan duro en la iglesia. Parqueo, limpieza, limpian ventanas y todo. Oh. Hay gente en la iglesia que cree que servir al Señor suple la santidad. No, no suple, no. Sustituye la santidad. No soy santo, pero sirvo al Señor. Y hay gente, óigalo, hay gente, con todo respeto, que no se mueve de ahí por el servicio a Dios. Entonces cometemos un terrible error, en que estamos ahí para servir, no para crecer. Es como aquellos, me suena ilógico, porque nadie va a trabajar a una empresa durante 25 años sin cobrar sueldo. No me paguen, lo hago porque tengo que hacerlo. No, pero, ¿y la santidad? No, eso después, es que mi santidad. Entonces le voy a decir una cosa. Hay una doctrina herética que se llama santidad a través del trabajo. No voy a mencionarlo por respeto. Pero hay una doctrina que se desprende de la Iglesia Universal, que su santidad es por el trabajo. Quiere decir, mientras más trabaje, más santo. Mientras más trabaje, más santo. Entonces, esta doctrina se ha llevado a alto nivel gerencial. Alto nivel gerencial. Y eso está muy enraizado aquí en El Salvador, entre los profesionales. Donde yo voy, ya tengo algunas personas con las que me relaciono,
al llegar a sus consultas o a sus oficinas, ve una foto de alguien ahí. Este trabaja duro y es santo, porque está metido en su clínica desde las 6 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche. ¿Quién va a pecar así? Pero hay un pecado de orgullo. Entonces no se peca, pero ya está el pecado metido aquí. Y eso es lo que sucede con esta iglesia de Éfeso. Estaban tan ocupados haciendo sus obras que se olvidaron de la santidad. Cristo lleva la cuenta de cada hora de trabajo que sus siervos hacen para Él. Y su trabajo en el Señor no será en vano, pero no es suficiente que seamos diligentes. Debe haber paciencia para soportar y debe haber paciencia para esperar. Y eso es lo que no tiene esta gente. No tienen paciencia. Están trabajando duro, duro. No digo la frase, pero usted ya la sabe. Vamos, para allá, para acá, esto y lo otro. Muy bien, ¿cuándo se va a sentar a ser enseñado? No hay tiempo. Ya cuando me muera voy a descansar, decía mi mamá, y vaya a ver la hora. Se echa unas siestas, que para qué le cuento. ¿Por qué? Porque creemos que estar ocupados en la obra estamos agradando a Dios. Y la pregunta que hace Jesús es, ¿cuándo vas a comer? Pero no pan, palabra. Y sigue diciendo mis notas. Aunque debemos mostrar toda mansedumbre, sin embargo debemos mostrar celo contra sus pecados. El pecado de que Cristo acusa a esta iglesia no es que hubiera dejado y abandonado al objeto de amor, que era la iglesia, sino que ha perdido el grado de fervor que tuvo al principio. ¿Ve? Entonces hay gente que está en la iglesia por el servicio, no por amor a Dios. Aman su privilegio, no a Dios, que es muy diferente. Y entonces yo me imagino que el Señor aquí dice, ¿para qué le di trabajo? ¿Para qué lo llamé? Aunque Dios no dice eso, pero lo digo yo en un plano humano. Hubiera sido mejor, dice Pablo, que no se les enseñara el Evangelio, porque ahora tienen un problema. Entonces hay gente a la que es mejor no darle privilegios, porque se van a enamorar del privilegio y dejan de enamorarse del Señor. Cristo acusa a esta iglesia no que hubiera dejado el objeto de amor, sino que ha perdido el grado que al principio tuvo. Cristo está descontento con su pueblo cuando los ve ponerse remisos y fríos para con Él. Es seguro que esta mención en la Escritura de los cristianos que abandonan su primer amor es un reproche para los que hablan de esto con negligencia y así tratan de excusar la indiferencia y pereza en ellos mismos y en otros. Nuestro Salvador considera pecaminosa esa indiferencia. Deben arrepentirse, deben dolerse y avergonzarse por su pecaminosa declinación y confesarla humildemente ante los ojos de Dios. Deben proponerse recuperar su primer celo, ternura y fervor, y deben orar tan fervorosamente y velar tan diligentemente como cuando entraron al principio en los caminos de Dios. Por eso el primer síntoma cuando alguien abandona el primer amor es la carnalidad. Y vuelvo nuevamente al tiempo. A mayor tiempo en una congregación y empieza a convertirse en carnal, ya no ora, porque la carne aflora y el espíritu se constriñe. Pero están sirviendo. Maestros de escuela dominical, diaconado, parqueo. Y como ahora la iglesia todo le llama ministerio, entonces esa palabrita los eleva. Conocí unos hermanos cuya esposa era, ¿cuál es su ministerio? Mi ministerio es ser la madrina del equipo de fútbol de la iglesia. No sabemos ni lo que estamos hablando, ¿no? A todo le llama la iglesia ministerio. Por eso aquí se enseña, no son ministerios, son privilegios.
Porque un ministerio es un llamado por Dios, es un privilegio, es algo que usted está ejerciendo porque lo están entrenando. Yo tengo el axioma militar: dale autoridad a alguien para conocerlo. Entonces lo ponemos de diácono. Ahí se va a probar qué tiene adentro. Si es un tirano y un abusivo, un malcriado, ahí se le va a notar. Ahí no se siente. No, pues no grite. Es que a mí me dijeron que no. ¿Ve? Que tener cuidado. Hay que tener cuidado con eso. Sigamos. La indiferencia hacia la verdad y el error hacia lo bueno y lo malo puede llamarse caridad de mansedumbre. Oiga, no hay que regañarlos, pastor. No hay que decirle, no hay que hablarles muy duro. ¿De qué estamos hablando ahí? De mansedumbre, ¿verdad? No les prediquemos tan fuerte, tan frontal. Eso podría ser mansedumbre, pero eso desagrada a Cristo. Porque la vida cristiana es una guerra contra el pecado, contra Satanás, el mundo y la carne. Lo voy a repetir. La vida cristiana es una guerra constante contra el pecado, que está ¿dónde? Está a través de Satanás, el mundo y la carne. Nunca debemos ceder ante nuestros enemigos espirituales, y hasta entonces tendremos un glorioso triunfo y recompensa. Todos los que perseveren recibirán de Cristo, como el árbol de la vida, la perfección y la confirmación de la santidad y la felicidad, no en el paraíso terrenal, sino en el celestial. El día que nosotros, como sus pastores, dejemos de señalar el pecado, habremos claudicado en nuestro llamado y ya no le servimos. Ya no le servimos. Por eso usted ve que nuestra congregación no es agradable a los jóvenes, porque los jóvenes quieren aplauso, quieren libertinaje, quieren rock, quieren pelo largo, quieren vestirse como se viste el mundo. Y aquí les exigimos lo que dice la Biblia: que el mundo se convierta a ti, no tú al mundo. Pero hoy la iglesia ha cambiado los papeles. Los jóvenes imitan al mundo. Y Pablo no dijo eso. Pablo dijo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces la iglesia ya no tiene paradigmas a quien imitar. Un artista del mundo anunció eso lo vi en la televisión, en su Twitter, que se va a meter a 7 semanas de dieta. A ver cuántos de nuestros jóvenes se meten a 7 semanas de dieta, imitando a sus íconos. Por eso, como la Biblia me ordena atacar de frente el pecado, la carne y las obras de Satanás, esto cada vez se hace no más fácil, más difícil. Cada vez va a haber menos gente que quiera oír este tipo de enseñanza. Menos gente. ¿Ve? Menos gente. Porque las primeras obras van pasando y empezamos paulatinamente a perder el primer amor. Dios nunca promete que aquí tendremos tranquilidad y libertad completa, nunca. Siempre nos dice: soportad los sufrimientos, soportad las presiones, estad alerta, resistid al diablo y huirá de vosotros. Todo el tiempo dice la palabra. La Biblia nunca nos prometió, ni Jesús, que aquí vamos a tener paz. En el mundo tendréis, pero confiad, yo ya vencí al mundo. No dice: en el mundo tendréis aplausos. No. No dice: y en el mundo te van a felicitar. No, él dijo: si esto hicieron con el leño verde,
imagínense lo que va a hacer con ustedes. Lo que sucede es que ya nosotros hemos dejado de enseñar esto y nos hemos ido por lo colateral, la prosperidad, el éxito, esto. Dios quiere que usted sea exitoso, sí, pero no a la manera del mundo, sino a la manera de Dios. Por eso, la prosperidad de Dios, según Juan, según tercera de Juan, es: amado, yo deseo que seas prosperado en todo lo que hagas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo he visto ya en mi caminar personas que le piden a Dios un negocio y Dios se los da, pero después, por cuidar el negocio, ya no vienen a la iglesia, abandonan al Señor, porque ya no tienen tiempo para venir a la iglesia. Entonces, ¿qué buscaron? ¿Buscaron a Dios o los regalos de Dios? Mejor no les hubiera dado su negocio. ¿Ve? Oran fervientemente para que Dios les dé un carro. Y ahora que tienen el carro, los domingos se van a la playa o se van al rancho. Mejor no les hubiera dado el carro. Dios quiere que tú tengas su rancho en la playa y quiere que lo tenga. Pero cuando ese rancho en la playa se convierte en suplanta el culto a Dios, mejor no le hubiera dado el rancho. Mejor no se lo hubiera dado. Hay mujeres que piden un hijo, ya no regresan a la iglesia, porque tienen miedo que se les muera. Mejor no les hubiera dado el hijo, porque no se les va a morir, se les murió la fe, se les murió el primer amor. Así es el hombre. Y el Señor a esta iglesia les pone ese dedo en la llaga. Yo te sugiero, nos dice a todos, que veas de dónde caíste. Haz un examen, haz una catarsis. ¿Dónde perdiste el primer amor? ¿Dónde dejaste de orar? ¿Dónde dejaste de creer en Dios? ¿Dónde dejaste de dar cuando eras tan dadivoso? ¿Dónde dejaste de venir temprano al culto? Porque ahora cualquier cosa se antepone a tu asistencia a la iglesia. ¿Por qué recién convertido estabas a las 4:30 de la tarde? Y ahora ya no vienes, ahora vienes cansado, aburrido, a bostezar, a medio dormir. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿O es que venías por la muchacha que ahora es tu esposa y ahora ya la esposa, pues ahora ya? Tranquilo. ¿Qué te pasó, iglesia? Y esto es para nosotros. Este pedacito es para nosotros. Amén. Estamos contentos. Vamos a pararla aquí por el tiempo. Hay mucho que aprender, pero nos vamos a quedar aquí para pensar esta noche. Piense y pensemos qué nos está diciendo el Señor a través de esta carta, a este candelero o a esta estrella. No crea, ya me busqué aquí y me encontré algunos rasgos y tengo que retomar, aunque he cuidado muchísimo, pero tengo que retomar mi responsabilidad. Padre, muchas gracias por tu palabra, te bendigo, te agradezco este privilegio. Muchas gracias por tu bondad, tu gracia, tu misericordia. Gracias por exhortarnos y por sacudirnos como cañas cascadas, despabilarnos como pábilos humeantes para que volvamos a tener el fuego de hace 16 años. Muchas gracias, bendigo a tu pueblo, los envío rodeados de tus ángeles y te ruego, Señor, que guardes este local para que nadie, ningún espíritu inmundo venga a profanarlo con suciedades ni con nada que no sea santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Feliz noche. Giovanni, no vino el hermano, pero yo voy a hablar mañana con él, ¿oíste? Te prometo que hablo con él mañana.